¿Qué opina de las declaraciones del dúo cómico de derechas González y Guerra? Primero que nada, que no es un dúo cómico de derechas. Son dos antiguos líderes socialistas que fueron enormemente valiosos para España, no para el PSOE, que forjaron en gran medida la España que se disfruta actualmente, que son hombres de una importancia histórica relevantísima y que hoy están equivocados. Pero te voy a decir por qué están equivocados. Mira, hoy leía yo precisamente que Feijóo, este pobre hombre que ha hecho el ridículo más grande imaginable, engañando al rey para que le encargara la investidura, una investidura que nunca iba a poder obtener. Feijóo, que va a hablar con Emiliano García Paje a ver si traiciona al Partido Socialista y vota a favor de la investidura de Feijóo. Y lo va a convencer porque Emiliano García Paje está en contra de la amnistía a los líderes catalanes que hicieron la votación espuria, el referéndum espurio, con dinero distraído de las arcas públicas, de una manera absolutamente antidemocrática, que causó el gran problema que desató el problema catalán que se tiene hasta la actualidad, que se ha desactivado en gran medida gracias al trabajo del Partido Socialista. Pero entonces están en contra de la amnistía, una amnistía que nadie sabe cuál es, porque nadie sabe si se ha pactado una amnistía, si las conversaciones de algunas personas del entorno de Pedro Sánchez han incluido siquiera el concepto de amnistía. Puigdemont se está llenando la boca allá en Waterloo, donde está escondido, pero el que se llene la boca a Puigdemont no significa que esté diciendo la verdad. Entonces se están oponiendo a una amnistía que no existe, que nunca se ha dicho que vaya a existir y cuyas condiciones no se han explicado. Tú no puedes oponerte a algo si no sabes qué es, cómo es y qué condiciones tiene, o si existe. Entonces, González y Guerra, y parece que Emiliano García Paje, creen que va a haber una amnistía en ciertas condiciones que les parecen inasumibles. Y sin esperar a que se den esas condiciones, han emprendido una serie de ataques contra el gobierno español actual, el gobierno en funciones. A mí me parece muy mal, pero no los convierte en cómicos de derechas, los convierte en personas que han perdido la brújula, que no se dan cuenta de que además son solamente militantes del partido, no son otra cosa. Hay militantes con opiniones muy diversas. Yo milito en el partido, lo sé. Hay gente que está totalmente a favor de una amnistía absoluta y nos quitamos de líos. O hay gente que está a favor incluso de decir vamos a darle la investidura a Feijóo por no amnistiar a estos líderes catalanes. Mira, yo cuando sepa cómo es la amnistía te puedo dar mi opinión sobre ella. Creo que se está haciendo una montaña a partir de la nada, un parto de los montes. ¿Por qué? Porque primero tiene que presentar su investidura Feijóo. Feijóo tiene que presentarse ante el Congreso de los Diputados, ante las Cortes Generales, y decir, mire, este es mi proyecto para España, voten por mí. Y que las Cortes Generales decidan si votan por él o no votan por él. Si no votan por él, entonces el rey tiene que llamar a consultas nuevamente y probablemente, que no está obligado a hacerlo, podría encargarle la investidura a Pedro Sánchez, actual presidente en funciones. Si así lo hiciera, Pedro Sánchez tiene que hacer las consultas necesarias y presentar su programa en el cual estaría la amnistía o las condiciones en las cuales ciertos partidos catalanes votarían o no por su investidura. Entonces hablamos del tema. Antes no. Antes no, porque lo que viene es la investidura de Feijóo, no de Sánchez. No hay ningún motivo para asumir esa actitud, de verdad.
Entonces, me parece que sí, están cometiendo un error gravísimo. Yo personalmente no me hace ninguna gracia la idea de una amnistía, pero sí me hace gracia el desactivar ya el tema catalán, que me aburre. Los nacionalismos son asquerosos, todos. Y el catalán no es mejor. Ay, es que hay nacionalistas de izquierda, pues sí, pues están mal. La izquierda es internacionalista, igualitaria, como base fundamental de sus principios. Si eres nacionalista, cerrado, nativista, aislacionista de izquierda, pues igual no eres de izquierda. Te gustan ciertas cuestiones así de justicia social, pero en términos generales, que sean para los tuyos, porque los que están de esta raya para allá, pues ya son menos. Ya son diferentes, ya no son como nosotros. Nosotros somos mejores. Hombre, esa no es una visión de izquierda en ningún momento de la historia. Ya está protestando el reloj. Esa es la situación como la veo yo. Lo de Feijóo es una vergüenza porque haya engañado no solo al rey, sino que haya engañado a todo el mundo diciendo que puede sacar una investidura que no va a sacar y que dependería en todo caso de traiciones por parte del Partido Socialista, que es como se hicieron de Madrid hace, fue, ¿qué? 15 años o algo así. Con lo que se hizo de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pagándoles a 2 traidores del PSOE para que votaran, para que se retiraran de la votación y no pudiera investirse a quien había ganado las elecciones, que era Rafael Simancas. Contado todo eso, no me gusta burlarme de Guerra y de González porque hicieron muchísimo y también cometieron graves errores. Pero sí me quiero dejar claro que me parece que están equivocadísimos y que hay que esperar a que pasen las cosas. Siempre existe la posibilidad de que no haya un acuerdo con los partidos catalanistas y por lo tanto sea necesario repetir las elecciones en enero. ¿Y qué van a decir los que hoy están haciendo una laraca extraordinaria sobre la amnistía que todavía no existe, que todavía no está propuesta, que no? ¿Y qué van a decir si hay otras elecciones? No hay que arriesgarse nunca a sus ridículos. En política son muy dolorosos, creo yo.